El olor a maíz y cilantro se aferraba a su ropa como un segundo perfume. Mary cerró los ojos un instante, apoyada contra el marco de la puerta de su cocina principal. Eran casi las 11 de la noche y el último de sus 3 restaurantes, el Sazón de Mamá, finalmente se quedaba en silencio. Solo se oía el zumbido de los refrigeradores y el murmullo de las empleadas de limpieza. Sobre la mesa de acero inoxidable, un fajo de billetes esperaba, el fruto de 16 horas de trabajo. Lo contó con dedos ágiles, manchados de salsa y cansancio, y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. No era para ella. Nada de eso era realmente para ella. Casi todo iba a parar a la misma cuenta de banco, una que había abierto hacía 7 años con un nombre que era una promesa: Dr. William. 7 años, una vida entera dedicada a un solo propósito. Mientras hacía la transferencia desde su celular, un dolor sordo le punzó la sien. Lo ignoró. Era el precio a pagar, se decía. Pronto, todo ese esfuerzo tendría su recompensa. Pronto, empezarían a vivir. Su departamento era pequeño, casi monástico. Las paredes blancas estaban desnudas, salvo por una sola fotografía enmarcada en la sala. William, sonriente y joven, con la bata blanca de estudiante de medicina. Esa foto era el altar donde Mary depositaba sus sueños cada noche. Se preparó un té, sintiendo cómo el agotamiento se le metía en los huesos. A sus 33 años, sentía que tenía 50. Su cabello, casi siempre atado en un moño práctico, se le escapaba en mechones rebeldes. Sus manos, aunque cuidadas, delataban el trabajo incesante. Se miró al espejo y no reconoció del todo a la mujer que le devolvía la mirada. ¿Dónde había quedado la chica que soñaba con viajar, con tener su propia casa con jardín? Se había quedado en el camino, en alguna factura de la universidad, en algún libro de anatomía que ella nunca leería. Recordó el día que William le propuso el trato, 7 años atrás. Estaban sentados en una banca del parque compartiendo un esquite. Él, con los ojos llenos de una ambición que la deslumbró. Mi familia no puede pagarme la carrera, Mary, pero yo sé que nací para esto. Si tú me apoyas, si inviertes en mí, te juro que te daré el mundo. Serás la esposa de un gran doctor, imagínalo. Y ella lo imaginó. Vio una vida de respeto, de seguridad. Una vida donde su inteligencia y su tenacidad para los negocios finalmente serían validadas a través del éxito de él. Aceptó sin dudar. Vendió el pequeño auto que le había heredado su abuelo y con ese dinero abrió el primer local. Fue un éxito, luego el segundo y el tercero. Pero ella seguía viviendo como si aún estuviera empezando, porque cada peso extra era para la colegiatura, los libros, los congresos, para él. Últimamente, sin embargo, algo había cambiado. Las llamadas de William eran más cortas, más funcionales. ¿Ya depositaste lo de este mes? Genial, gracias. Te hablo luego, ando en un seminario. El "te quiero" se había vuelto una formalidad. Una palabra vacía al final de la conversación. A veces ni siquiera eso. Mary lo atribuía al estrés de los exámenes finales, a la presión de la residencia. Pobrecito, debe estar agotado, le decía a su amiga Laura, su jefa de cocina y única confidente. Laura solo la miraba con una mezcla de pena y preocupación, pero no se atrevía a decir nada. El fin de semana pasado, en la comida familiar, la tensión fue casi palpable. Su prima Janette, siempre perfecta, siempre con la ropa de marca, y el comentario preciso no se le despegó a William ni un segundo. Reía de todos sus chistes, le tocaba el brazo con una familiaridad que a Mary le heló la sangre. William se está codeando con gente muy importante en el hospital, dijo Janette, mirando a Mary de reojo. El hijo del director es su amigo, necesita estar a la altura, ¿no crees? El comentario sonó como una advertencia. Mary sintió una punzada en el estómago. Claro que sí, respondió ella forzando una sonrisa. William es
Brillante. Va a llegar muy lejos. Esa noche no pudo dormir. La imagen de la mano de Jeanette sobre el brazo de William se repetía en su mente. ¿Estaba imaginando cosas? ¿Eran los celos, el cansancio? Se levantó y caminó descalza hasta la sala. Miró la foto de William. Su sonrisa parecía diferente ahora, casi una burla. No podía pensar así. Faltaba tan poco, solo la graduación. Después de la graduación, todo volvería a la normalidad. Volverían a ser ellos dos contra el mundo. Una semana antes del gran día llegó un estado de cuenta de la tarjeta de crédito adicional que él tenía, un cargo en una joyería de lujo. Mary frunció el ceño. Una joyería. Quizás era una sorpresa para ella. Un anillo. El corazón le dio un vuelco. ¡Claro! Era eso. Un anillo de compromiso para la fiesta de graduación. La idea la llenó de una euforia repentina que barrió con todas sus dudas. El sacrificio final, la recompensa. Se sintió tonta por haber dudado. Con esa renovada esperanza, se dedicó a organizar la mejor fiesta de graduación que el dinero pudiera comprar. Rentó un salón elegante, contrató un servicio de catering impecable y un grupo de música en vivo. Para ella, compró un vestido azul, sencillo pero elegante, en una tienda departamental. Le costó más de lo que solía gastar en sí misma en todo un año, pero la ocasión lo ameritaba. Quería estar hermosa para él, para la noche en que sus vidas por fin empezarían. La noche de la graduación llegó. El aire del salón vibraba con orgullo y champán. Mary se sentía flotar. Veía a William a lo lejos, rodeado de sus nuevos amigos, todos con trajes caros y sonrisas de superioridad. Él se veía increíble, un hombre nuevo, un doctor. Cuando sus miradas se cruzaron a través del salón, él le dedicó una sonrisa rápida, casi un formalismo, antes de volver a su conversación. A Mary no le importó, estaba demasiado feliz. Lo vio subir al estrado a recibir su diploma, y las lágrimas rodaron por sus mejillas sin que pudiera evitarlo. Eran lágrimas de alivio, de orgullo, de amor. 7 años de su vida estaban resumidos en ese pedazo de papel. Cada noche sin dormir, cada peso ahorrado, cada preocupación, todo había valido la pena. El aplauso resonó en el salón y ella aplaudió más fuerte que nadie. Era su victoria también. Era el final de la lucha y el comienzo del sueño. Se secó las lágrimas, recompuso su sonrisa y se preparó para recibir al hombre por el que lo había dado todo, sin sospechar que, en realidad, se estaba preparando para el fin de su mundo. Mary lo vio acercarse entre la multitud, una copa de champán en la mano. La sonrisa perfecta que ya no era para ella. Era para el director del hospital, para los padres de sus nuevos amigos. Su corazón latió con una fuerza desbocada, una mezcla de orgullo y anhelo. 7 años. Por fin, él le hizo una seña para que lo siguiera a una de las terrazas laterales, lejos del ruido y de las miradas. Mary lo siguió, sintiendo el suave roce de su vestido azul contra sus piernas, imaginando el anillo, la promesa. Pero no estaban solos. Jeanette estaba allí, recargada contra la baranda, con un vestido rojo que parecía gritar victoria. Sonreía con una suficiencia que a Mary le heló la piel. William se detuvo frente a ella, su rostro una máscara de fría cortesía. No había rastro del joven que compartía esquites con ella en el parque. Este era un extraño. «Mary, tenemos que hablar», dijo él, su voz desprovista de toda emoción. Ella asintió, incapaz de hablar. El nudo en su garganta era demasiado grande. William miró a Jeanette, quien le devolvió una sonrisa de aliento. Luego, sus ojos volvieron a Mary, fríos y distantes. «Quiero ser honesto contigo. Jeanette y yo estamos juntos». El mundo se detuvo. El sonido de la música, las risas, todo se desvaneció en un zumbido sordo. Mary solo podía ver los labios de William moviéndose.
formando palabras que no tenían sentido. Ella es más mi tipo, joven, bonita y rica. Ya sabes, del círculo al que ahora pertenezco, continuó él con una crueldad metódica. Tú fuiste más como una madresota para mí, un apoyo para llegar hasta aquí. Te lo agradezco, pero nuestro camino termina hoy. Madresota. La palabra impactó a Mary con la fuerza de un golpe físico. El aire se le fue de los pulmones. Sus manos empezaron a temblar y sintió un frío glacial recorrerle el cuerpo a pesar del calor de la noche. Miró a Jeanette, quien ahora sostenía la mano de William, su sonrisa afilada como un cuchillo. La humillación era tan intensa que la dejó paralizada. Vio cómo se daban la vuelta y regresaban a la fiesta, a su fiesta, la que ella había pagado, la celebración de un sueño que acababa de convertirse en su peor pesadilla. Se quedó sola en la terraza, el vestido azul sintiéndose de pronto como un disfraz ridículo. Estaba rota, completamente y sin remedio, rota en medio de los escombros de sus propios sueños. No supo cómo llegó a casa. El trayecto fue una mancha borrosa de luces y lágrimas silenciosas. Entró a su pequeño departamento y la quietud la golpeó. Se miró en el espejo del pasillo. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña con los ojos hinchados y el maquillaje corrido. El vestido azul, que horas antes había sido un símbolo de esperanza, ahora era la mortaja de su vida anterior. Con un grito ahogado, agarró la tela y la rasgó. El sonido de la tela cediendo fue lo único que rompió el silencio. Se deslizó hasta el suelo, abrazándose las rodillas, y el llanto finalmente llegó. No eran lágrimas de tristeza, era el sonido gutural de un alma que se partía en dos. Los días que siguieron se convirtieron en una tortura lenta y pública. Su celular, antes una herramienta de trabajo, se transformó en un arma apuntada a su corazón. Las redes sociales se inundaron con la crónica de la felicidad de William y Jeanette. Una foto en un viaje a Europa, brindando con vino en un restaurante exclusivo. El viaje que ella siempre soñó, pagado con sus noches en vela. Otra, mostrando un deslumbrante anillo de compromiso en la mano de su prima. El anillo que ella había creído que era para ella. Cada publicación, cada me gusta, cada comentario de felicitación era una nueva daga en su herida. Su familia no fue un refugio, sino una fuente más de dolor. «Mija, ya supéralo», le dijo su madre por teléfono con una voz que intentaba ser práctica, pero solo sonaba a reproche. «Él ya es doctor, un gran partido. No vas a hacer un escándalo, ¿verdad? Hay que tener dignidad». La palabra dignidad sonó como un insulto. ¿Qué dignidad le quedaba? La habían marginado, la habían tratado como un secreto vergonzoso para no incomodar al flamante doctor y a su nueva prometida de buena familia. La estocada final llegó una tarde, mientras revisaba las noticias locales sin pensar. Un titular llamó su atención. La prestigiosa clínica Renacer da la bienvenida a su nueva generación de médicos residentes. Y allí estaba él, en la foto principal, sonriendo, con su bata blanca impecable, el epítome del éxito. Había conseguido un puesto en la clínica más exclusiva y cara de la ciudad, el lugar donde nacían los hijos de los millonarios y se trataban los políticos. Había llegado a la cima, y ella no era más que el escalón anónimo y desgastado que él había pisado para subir. Se quedó mirando la pantalla sintiendo un vacío tan profundo que amenazaba con consumirla. La habían usado, desechado y olvidado. Se sentía invisible, borrada de la historia que ella misma había escrito con su sudor y su sacrificio. La madresota había cumplido su propósito, y ahora no era nada. El olor a quemado la despertó.
se había quedado dormida en el sofá, con el televisor encendido en un canal de noticias que repetía la misma foto de William, sonriente y exitoso. En la cocina, una olla con agua se había consumido por completo sobre la estufa. El humo picaba en sus ojos. Apagó el fuego, las manos temblorosas. Hacía semanas que no iba a los restaurantes. Laura la llamaba todos los días, su voz una mezcla de preocupación y frustración. «Mary, te necesitamos. Los proveedores preguntan por ti». Ella solo respondía con monosílabos. «Mañana voy». Pero el mañana nunca llegaba. El pequeño departamento, antes un refugio, se había convertido en su celda. Las paredes blancas parecían encogerse a su alrededor. La foto de William seguía ahí, en la sala, pero ahora la había girado contra la pared. No podía soportar su mirada. Una noche, incapaz de dormir, se acercó a la ventana. La ciudad se extendía bajo ella, un mar de luces indiferentes a su dolor. Vio su propio reflejo en el cristal oscuro, una mujer demacrada, con ojeras profundas y la mirada vacía. Era una extraña, una sombra. Y entonces, como un eco cruel, la palabra resonó en su mente. Madresota. No fue un susurro de dolor esta vez. Fue un latigazo, un insulto que de pronto ya no la hería. La enfurecía. Sintió como una ola de fuego helado le recorría las venas, quemando los últimos vestigios de lágrimas. El dolor no se fue, se transformó, se endureció, se convirtió en un diamante afilado en el centro de su pecho. La mujer del reflejo enderezó la espalda. Sus ojos ya no estaban vacíos, ardían con una luz fría y calculadora. La madresota acababa de morir, y en su lugar había nacido una estratega. A la mañana siguiente, Mary se levantó antes del amanecer. Se duchó, se vistió con la mejor ropa que tenía y por primera vez en semanas se recogió el cabello en un moño tirante y perfecto. No fue a los restaurantes, fue al banco. Durante horas revisó estados de cuenta, balances, proyecciones, 7 años de trabajo incansable, de reinvertir cada centavo, de vivir con lo mínimo. El número final en la pantalla la dejó sin aliento. No era rica, era una potentada. Una fortuna silenciosa, construida a base de maíz, cilantro y noches sin dormir. Un poder que nunca había reconocido, porque siempre lo vio como el medio para un fin que no era el suyo. Ahora era solo suyo. Su siguiente parada fue uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de la ciudad. El abogado, un hombre de cabello plateado y traje impecable, la miró con cierta condescendencia al principio, la dueña de unas fondas. Pero cuando Mary empezó a hablar, exponiendo sus cifras, su plan, su visión, la mirada del hombre cambió. Vio la inteligencia, la tenacidad, vio el acero detrás de sus ojos. «Quiero vender una parte mayoritaria de mi cadena de restaurantes», dijo Mary, su voz firme, sin un atisbo de duda. «Necesito liquidez, inmediata». La venta se concretó en menos de un mes, a un consorcio hotelero que llevaba tiempo queriendo adquirir su marca. Fue una transacción millonaria, silenciosa y eficiente. Laura la miró con los ojos llenos de preguntas cuando le comunicó la noticia. «¿Por qué, Mary? Es tu vida, lo construiste todo». «Necesito un nuevo proyecto, Laura», respondió ella, una media sonrisa en los labios. «Algo más personal». Con el capital en su poder, Mary no compró ropa de diseñador ni se fue de viaje. Contrató a una firma de investigación financiera. Su objetivo era uno solo, la clínica Renacer. Durante semanas se sumergió en informes, balances y análisis de mercado. Descubrió lo que nadie sabía. Detrás de la fachada de exclusividad y prestigio, la clínica se ahogaba en deudas. Una mala gestión, inversiones fallidas y una necesidad desesperada de un inversor capitalista para evitar la quiebra. Era su punto débil, la grieta en la armadura. El plan tomó forma en su mente, claro y letal. A través de sus abogados y una empresa de inversión que actuaría como fachada, preparó una oferta
una oferta anónima, agresiva e irresistible, una que el consejo directivo, con el agua al cuello, no podría rechazar. Mientras los abogados negociaban en secreto, Mary invertía en sí misma. Contrató a un asesor de imagen, a un coach de comunicación. Transformó su apariencia, no para gustar a otros, sino para reflejar el poder que ahora sentía por dentro. El moño práctico fue reemplazado por un corte elegante. La ropa sencilla, por trajes a la medida que gritaban autoridad. Aprendió a modular su voz, a moverse con confianza, a dominar una sala con su sola presencia. Estaba forjando sus armas, se estaba preparando para la guerra, y cuando sus abogados la llamaron para darle la noticia, supo que el primer disparo había sido certero. «Licenciada Hernández», dijo la voz al otro lado de la línea, «la oferta ha sido aceptada. La clínica Renacer es suya». Mary colgó el teléfono. Se miró en el espejo de cuerpo completo que había instalado en su nuevo y espacioso apartamento. La mujer que le devolvía la mirada ya no era una víctima, era la dueña del tablero, y el juego apenas comenzaba. 6 meses después, la sala de juntas de la clínica Renacer era un hervidero de murmullos ansiosos. El aire, normalmente impregnado del olor a antiséptico y café caro, estaba cargado con una tensión casi eléctrica. Todo el personal directivo y los médicos residentes habían sido convocados a una reunión de emergencia. La noticia había corrido como la pólvora. El misterioso consorcio que había salvado a la clínica de la bancarrota iba a revelar por fin la identidad de su nuevo dueño. William estaba allí, en el centro de todo, como siempre. Su traje, cortado a la medida, y su reloj de marca brillaban bajo las luces empotradas. Se sentía intocable. A su lado, Jeanette, luciendo un vestido que costaba más que el salario mensual de una enfermera, le susurraba algo al oído. Él sonrió con condescendencia. El cambio de dueños no le preocupaba. Su talento, su conexión con el hijo del antiguo director lo hacían indispensable. Era el futuro de esa clínica. Era una estrella en ascenso. El director interino, un hombrecillo nervioso de rostro pálido, se aclaró la garganta y la sala quedó en silencio. Gracias por su presencia. Como saben, la clínica inicia hoy una nueva etapa. Sin más preámbulos, cedo la palabra al representante del bufete que ha gestionado la transición para que presente a la nueva presidencia del Consejo. Todas las miradas se clavaron en las imponentes puertas de caoba al fondo de la sala. Se abrieron con un suave silbido. Entró primero el abogado de cabello plateado que Mary había contratado meses atrás. Su rostro, una máscara de profesionalismo. Y detrás de él, el sonido rítmico de unos tacones contra el mármol pulido. Un sonido firme, decidido, que pareció marcar el pulso del corazón colectivo de la sala. Apareció una mujer. No entró. Se adueñó del espacio. Su figura, envuelta en un traje, sastre de un azul tan oscuro que parecía negro, era una declaración de poder. Su cabello, antes recogido en un moño funcional, caía ahora en un corte impecable y sofisticado que enmarcaba un rostro sereno y controlado. Su mirada, fría como el acero, barrió la sala sin detenerse en nadie en particular. William la miró primero con la indiferencia que se reserva para el personal administrativo y luego con una doble toma que le heló la sangre en las venas. La reconoció, o más bien, reconoció los restos de la mujer que había conocido, sepultados bajo capas de confianza y una autoridad que nunca supo que poseía. Era Mary, pero no era su Mary. Esta era una extraña, una depredadora. El abogado llegó al frente de la mesa y carraspeó. «Damas y caballeros, es un honor para mí presentarles a la nueva dueña y presidenta del Consejo de la Clínica Renacer, la licenciada María Hernández». El nombre resonó en el silencio absoluto. El rostro de William se drenó de todo color. Su boca se entreabrió, ligeramente, la mandíbula desencajada en una expresión de horror mudo,
A su lado, la sonrisa de Jeanette se congeló y luego se desmoronó, mientras su mente trataba de conectar los puntos de una realidad imposible. La dueña de las fondas, la madresota, la mujer que habían descartado como un peldaño usado. Mary caminó con una calma deliberada hasta la cabecera de la enorme mesa de conferencias, el lugar que por derecho ahora le pertenecía. No miró a nadie más. Sus ojos se fijaron en los de William, atrapándolo en una red invisible de la que no podía escapar. Le dedicó una sonrisa. No fue una sonrisa cálida ni amable. Fue el destello helado de una cuchilla, casi imperceptible, pero letal. Tomó la palabra, y su voz, serena pero cortante, llenó cada rincón de la sala. «Doctor William, qué bueno verlo». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara sobre él como una lápida. «Confío en que mi inversión en su educación finalmente empezará a rendir frutos para mí». El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. William se quedó completamente congelado, una estatua de arrogancia rota. La guerra no había terminado, la venganza apenas comenzaba. La frase quedó suspendida en el aire, pesada y letal. El silencio en la sala de juntas no era un vacío, sino una presión que aplastaba los oídos. Todos los ojos, antes llenos de curiosidad, ahora se movían nerviosamente entre la figura serena de Mary en la cabecera y el rostro pálido y descompuesto de William. Él parecía una estatua de cera, con la boca entreabierta y los ojos fijos, incapaz de procesar la pesadilla que se desarrollaba frente a él. A su lado, la mano de Jeanette se crispó sobre su brazo, sus uñas pintadas de rojo hundiéndose en la tela cara del traje. Su sonrisa perfecta se había desvanecido, reemplazada por una mueca de incredulidad y pánico. Mary no esperó una respuesta. No la necesitaba. Dejó que su mirada se deslizara por encima de William, como si fuera un mueble más en la habitación, y se dirigió al resto del consejo con una calma imperturbable. Su voz, ahora despojada de cualquier doble sentido, se volvió puramente profesional, nítida y directa. Buenos días a todos. Mi nombre es María Hernández. A partir de hoy, asumo la presidencia de este consejo con un solo objetivo: transformar a la Clínica Renacer no solo en la más exclusiva, sino en la más rentable y eficiente del país. Abrió una elegante carpeta de cuero que había colocado sobre la mesa. Las páginas contenían gráficos, proyecciones y un plan de acción detallado. Había hecho su tarea. Sé que la clínica ha enfrentado dificultades financieras, continuó, su tono práctico desarmando a los directivos más escépticos. Mi primera directiva será iniciar una auditoría completa de todos los departamentos. Quiero un análisis exhaustivo de costos, rendimiento y personal. No toleraré ineficiencias. Cada recurso, cada empleado debe justificar su valor para esta institución. La amenaza velada recorrió la sala como una corriente eléctrica. Las miradas de suficiencia se transformaron en miradas de preocupación. El poder acababa de cambiar de manos de una forma brutal y absoluta. Mary hizo una pausa, dejando que el mensaje calara hondo. Luego, una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Pero mi visión no es solo sobre números. Una institución de este calibre tiene una responsabilidad social que, en mi opinión, ha sido descuidada. Sus ojos se posaron de nuevo en William, esta vez con una falsa calidez que era más aterradora que el hielo. Queremos conectar con la comunidad, devolver un poco de lo mucho que hemos recibido. Por eso, me complace anunciar la creación de un nuevo departamento, la Unidad de Alcance Comunitario. Hubo un murmullo de confusión en la sala. Alcance comunitario en la Clínica de los Millonarios. Este programa ofrecerá jornadas de salud gratuitas, consultas y atención básica en las zonas menos privilegiadas de la ciudad. Será el nuevo rostro de la clínica Renacer, un rostro humano y comprometido.
Mary levantó la vista de sus papeles, su mirada encontrando la de William directamente. Y para liderar una iniciativa tan vital, necesitamos a alguien con una conexión genuina con esas raíces. Alguien que entienda las necesidades de la gente porque alguna vez fue uno de ellos. El corazón de William empezó a latir con una violencia sorda en su pecho. No, no podía ser. Por eso, declaró Mary, su voz resonando con una autoridad final. He decidido nombrar al Dr. William como el nuevo director de la Unidad de Alcance Comunitario. Su brillantez académica, combinada con sus orígenes humildes, lo convierten en el candidato perfecto para este puesto de alta responsabilidad. Felicidades, doctor. Estoy segura de que nos hará sentir muy orgullosos. El golpe fue magistral. No era un despido, era un ascenso a la Siberia profesional. Un puesto de relaciones públicas, lejos de las cirugías de alto perfil, de los pacientes influyentes y del prestigio que tanto anhelaba. Lo estaba encadenando a la misma vida de la que él había huido, la vida que ella le había ayudado a dejar atrás. Lo estaba enterrando en una tumba de oro. La reunión terminó poco después. Mary se levantó, dio las gracias con una fría cortesía y salió de la sala seguida por su abogado sin mirar atrás. El silencio se rompió en un estallido de murmullos y felicitaciones forzadas hacia un William catatónico. Varios médicos, quizás disfrutando de su caída, le dieron palmadas en la espalda. ¡Qué gran oportunidad, William! Un puesto directivo tan joven. Cada palabra era sal en la herida. Jeanette lo arrastró fuera de la sala, su rostro una máscara de furia contenida. ¿Qué demonios fue eso, William?, siseó en un pasillo vacío. ¿La dueña? ¿Esa gata de Fonda es la dueña de todo esto? Me dijiste que no era nadie. Yo no lo sabía, balbuceó él, su mente todavía en blanco. Pues ahora lo sabes, espetó ella, sus ojos brillando con un miedo que no tenía nada que ver con el amor. Mi padre tiene acciones aquí. Esto es una humillación. Tienes que arreglarlo. Habla con ella. Pídele perdón. Arrástrate si es necesario, pero sácanos de este lío. Mientras tanto, Mary caminaba por el largo y aséptico corredor principal de su clínica. El sonido de sus tacones era el único que se oía. No sentía euforia, no sentía alegría, sentía una calma gélida, una sensación de orden restaurado. Había tomado el caos y el dolor que él le había infligido y lo había convertido en un arma precisa y silenciosa. La palabra madresota volvió a su mente, pero esta vez no dolió. Ahora sonaba a ironía. Él la había visto como una madre, una cuidadora, y ahora, como una buena madre, le estaba dando exactamente lo que se merecía, una lección que jamás olvidaría. El juego no había terminado. Apenas había colocado la primera pieza en el tablero, su tablero. Un año después, el aire en la oficina de la presidencia de la clínica Renacer olía a café recién hecho y a éxito. Era un espacio amplio, minimalista, con un ventanal que se abría a la ciudad como un mapa de posibilidades. Mary estaba de pie frente a él, no mirando el horizonte, sino su propio reflejo en el cristal. La mujer que le devolvía la mirada era serena. Su cabello corto enmarcaba un rostro donde el cansancio había sido reemplazado por una calma poderosa. Llevaba un vestido de lino color marfil, elegante en su simplicidad. Ya no había rastro de la madresota, o quizás sí, quizás solo había aprendido a ser madre de sí misma. El cambio no había sido una explosión, sino una reconstrucción silenciosa y metódica. Después de aquella junta, William, roto y humillado, intentó hablar con ella. La esperó fuera de su nueva oficina, con los ojos suplicantes. Mary pasó a su lado y sin detenerse solo dijo: «Doctor, si tiene alguna propuesta para su departamento, envíela por escrito al comité. Que tenga buen día». No hubo gritos, no hubo reproches, solo la fría y cortante indiferencia de una
jefa hacia un subordinado. Esa fue la última vez que intentó acercársele. Janet, pragmática y aterrada ante el desastre social, lo dejó 2 semanas después. Su compromiso con el hijo del antiguo director se rompió tan rápido como se había formado. La última noticia que Mary tuvo de ella fue un eco en las páginas de sociales. Estaba saliendo con un empresario de otra ciudad, lejos del escándalo, lejos del fracaso. William, por su parte, se convirtió en un fantasma con bata blanca. Cumplía con su trabajo en la unidad de alcance comunitario con una eficiencia robótica. Irónicamente, el programa fue un éxito rotundo, limpiando la imagen elitista de la clínica y atrayendo nuevos inversores. William aparecía en folletos y noticias locales, sonriendo forzadamente mientras tomaba la presión a ancianos en barrios pobres. Era el rostro de la nueva conciencia social de la clínica. Su jaula de oro, diseñada por la mujer a la que había intentado borrar de su historia, era ahora su única realidad. Mary nunca lo despidió. Entendió que el verdadero poder no era destruir a su enemigo, sino hacerlo irrelevante. Su presencia en la clínica era un recordatorio constante, no para él, sino para ella misma, de lo lejos que había llegado. La vida de Mary floreció en el espacio que antes ocupaba su sacrificio. Recompró el 20% de su cadena de restaurantes, no para volver a las cocinas, sino como una inversora estratégica, y puso a Laura al frente como directora general. Su amistad, antes basada en la confidencia y la preocupación, ahora se cimentaba en el respeto mutuo y las celebraciones de sus éxitos. Se mudó a un penthouse que decoró a su gusto, con arte local y una cocina enorme que rara vez usaba para trabajar, pero a menudo para cocinar para sí misma, para sus amigos. El olor a maíz y cilantro ya no era el perfume del agotamiento, sino el aroma del hogar, de su hogar. Una tarde, mientras revisaba los balances anuales de la clínica, cuyas ganancias se habían triplicado bajo su gestión, levantó la vista y vio a través del cristal de su oficina a William caminando por un pasillo. Iba solo, con la mirada perdida. No sintió odio, no sintió satisfacción, no sintió nada. Era solo un empleado más en el imperio que ella había construido sobre las ruinas de la vida que él destruyó. Él levantó la vista por un segundo, sus miradas se cruzaron a través del cristal. Él fue el primero en apartarla. En ese momento, Mary supo que había ganado. No la guerra contra él, sino la guerra por sí misma. Su victoria no fue el imperio financiero ni la posición de poder. Su verdadera victoria fue redescubrir a la mujer que había existido antes de William, la chica que soñaba con viajar, y lo hizo. Viajó a Oaxaca, a Perú, a Tailandia, no escapando de nada, sino en busca de todo. Encontró sabores nuevos, conoció gente, aprendió a disfrutar del silencio y de su propia compañía. Se dio cuenta de que el amor que había buscado desesperadamente en otro siempre había estado dentro de ella, esperando a ser reconocido. A veces, cuando la ciudad se aquietaba por la noche, se sentaba en su balcón con una copa de vino y pensaba en el camino recorrido. La traición no fue el final de su historia. Fue el violento y doloroso comienzo. Le habían quitado todo, la habían dejado con nada más que su propia fuerza, sin saber que eso era lo único que siempre había necesitado. El mundo puede derrumbarse a nuestros pies. Las personas en las que confiamos pueden darnos la espalda y podemos sentir que hemos tocado fondo, pero el fondo a veces no es un final. Es una base sólida desde la cual podemos impulsarnos para construir algo nuevo, algo más fuerte, algo finalmente nuestro. Comenta desde qué país estás viendo este video y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.